decir que es el más dramático de nuestra historia republicana. Y nuestro mandato ético-jurídico es: hay que luchar por la libertad de expresión que a diario nos es cercenado, y que no es posible que nuestros medios de difusión estén en un estado prácticamente agónico, sin existencia de medios impresos, sin que haya libertad de expresión, sin que la gente pueda expresar realmente lo que quiere decir y estar informado adecuadamente, no solamente por las redes, sino también por los medios normales de difusión. Y el otro elemento que quiero agregar es que en este momento 3 colegas muy queridos, el colega Carlos Julio Rojas, el colega Luis López y el colega Ramón Centeno, se hallan en prisión en condiciones verdaderamente lamentables, y no es posible que nosotros no tengamos el derecho de decir que liberan a nuestros colegas, que ellos no han hecho nada, porque informar no es un delito. Está garantizado en la Constitución Nacional en su artículo 57 y 58. Les ruego que disculpen la cantidad de vaivenes en este material. Estoy dispuesta a escuchar las preguntas y así ustedes me dicen lo que realmente no pude concretar y completar en esta exposición. Si quiere, continúe, profesora, y al final le hacemos algunas preguntas, no hay problema. Bueno, es que me siento muy angustiada porque es que va y viene. Entonces pierdo el hilo de lo que estoy hablando. Yo prefiero que me hagan las preguntas y yo voy contestando. Bueno, están conectados aquí, a ver si la escuchan. Ya va la primera pregunta, profesora. Ajá. Bueno, más que una pregunta, profesor, aquí está Moncho González. Bueno, a ver, observo por aquí. Colega, identifíquese. Colega, identifíquese. Yo no lo conozco, dígame quién es. Soy Moncho González. Pues, pero es que estaba por allá atrás. No, que estaba hablando de otro lado y no estaba hablando aquí acerca del micrófono. No, sobre todo para agradecerle, profe, esta oportunidad que nos brinda intercambiar con sus conocimientos en esta seccional Apure Amazonas. Hay personas que alrededor del mundo están conectados, y sobre todo en Amazonas también hay muchos colegas que están conectados. Hemos reactivado este ciclo de talleres de lo que es la formación académica, y qué más interesante que hacerlo con la presencia de una persona que en el gremio, en el colegio queremos mucho, profe. ¿Oíste? De verdad que agradecido contigo. Muchas gracias, pero yo me siento muy incómoda porque las ideas las tengo en la cabeza dando vueltas, y esta angustia de la tecnología que va y viene ha hecho que hable de una manera que no sé si se entendió lo que dije hasta ahora. Sí, en gran parte entendimos todo, solamente la interrupción que tuvimos, pero muchas gracias. Y aquí van algunas preguntas de algunos colegas que tienen inquietudes, y luego estaremos entonces hablando por el privado algunas otras cositas, ¿eh? Ya vienen unas preguntas, profe. Hola, profe. Por el teléfono. Profe, te habla Zulay García, ¿cómo estás? Un besote grande, muy querida y muy respetada por aquí, por estos lados. Bueno, profe, por supuesto, ratificando lo que te decía Moncho y también en respuesta a tus solicitudes de preguntas, el planteamiento del día de hoy es cómo balancear la inteligencia artificial con el tema de la ética. Creo que nos quedó un poquito no nos quedó un poquito claro
el equilibrio. Tú nos manifestabas eso al principio y me gustaría, si está a tu alcance, que profundices un poquito con respecto a eso, cómo balancear un poco eso, porque todos estamos entendiendo que la inteligencia artificial, y tenemos temor que en algún día nos va a desplazar las actividades humanas, y sobre todo esa preocupación percibimos es la que existe en el periodismo. Sin embargo, como planteabas al principio, somos los seres humanos los creadores de la inteligencia artificial, en razón de lo cual somos los domadores, por decir algo, ¿no? Pero sí nos gustaría que nos aclararas con toda la capacidad técnica que tú tienes para darnos esta respuesta y digamos, quitarnos esos temores de la cabeza. Muchas gracias, Zulay. Sí, mira, la inteligencia artificial tiene que ser asumida con alegría porque nos va a ayudar. No vamos a descalificar una enorme ayuda que nos va a producir la inteligencia artificial. Eso sí, la inteligencia artificial no nos va a mandar. Nosotros no aceptamos que sea la inteligencia artificial quien nos imponga, por ejemplo, la pauta de trabajo. Eso ya sería una falla del jefe de redacción de un periódico, del jefe de información, que diga, pregúntenle a la inteligencia artificial cuál es la pauta de hoy. ¿Por qué? Porque la pauta es una cosa viva, como ustedes bien saben, que hay que discutir, que hay que ver las aristas cuando es una noticia muy grande, y hay que estar plenamente convencido de que estamos trabajando con eso. ¿Qué creo yo? Yo creo que los reporteros que están en la calle, los que patean la calle, tienen que ir recopilando una cantidad de datos que deben ser importantes, y que a la hora de la próxima Convención Nacional del Colegio, que la última en donde se modificó el Código de Ética fue el 2013 aquí en Caracas, en la próxima se lleve un listado de cuáles son las preocupaciones principales que los reporteros que están en calle y que están viendo la interacción inmediata con la inteligencia artificial, qué cosas tengo que hacer. Así como ya nosotros tenemos que tener un listado de todo lo que está pasando con los influencers. Ya nosotros sabemos cuál es el problema de los influencers. Existe un código de ética de la Unión Europea para los influencers. Bueno, todas esas cosas tienen que surgir con relación a la inteligencia artificial, pero tienen que surgir de la participación de quienes están metidos en la candela. Porque yo estoy aquí en mi casa escribiendo y otras cosas, yo no puedo medir hasta dónde hay una presión empresarial, gubernamental, individual, de un jefe que prefiere que trabaje con pura inteligencia artificial antes que la gente incorpore otro tipo de cosas. ¿Me explico? O sea que lo que sugiere es que no abandonemos nuestros espacios y que sigamos dando la batalla. Para nada. Nada de abandonar espacios. Cada quien en su puente, trabajando duro y usando la inteligencia artificial si es necesario. Pero inmediatamente alertas. ¿Qué cosas están haciendo? Porque, así como les dije al principio, eso puede inducir a la flojera. Es decir, hay gente que es floja, es abúlica, no le interesa salir, entonces ponen las teclas ahí, ponen inteligencia artificial, reportajes sobre la inundación en tal parte. Y entonces la inteligencia artificial toma los datos. Pero esto no es culpa de la inteligencia, esa es culpa de nosotros, que estamos flojos. Y eso es lo que no podemos permitirnos, que un aparato extraordinario, un extraordinario invento para todos, se transforme en un elemento negativo. Prácticamente no están desarrollando aquí el cerebro. Gracias, profe. No viene otro colega a preguntar. Profe, soy yo, Pedro Laya, ¿cómo está? Sí, otra vez, con todas las fallas tecnológicas que hemos tenido. Entonces, según su criterio y después de esta disertación que nos ha comunicado de manera bastante interesante, ¿deberíamos los periodistas tenerle más temor a los influencers que al mal uso de la inteligencia artificial? Mira, yo creo que están en el mismo nivel.
No es que uno sea peor que el otro. Estamos en el mismo nivel. Porque los influencers se sienten todos periodistas y quieren usurpar el campo de los periodistas. Y eso no es adecuado. Ellos son influencers. Les insisto, hay una discusión mundial sobre si los influencers son líderes de opinión, con todas las características que tiene un líder de opinión. Mientras que el aparato tecnológico de la inteligencia artificial va a estar encaminado a su proceso en donde tú le metes la información para que te dé el reportaje, etcétera, etcétera. Y eres tú, periodista, comunicador social, quien le da la información a la inteligencia artificial. No es cualquier persona. Entonces eso es muy importante y la supervisión. Una vez que el material te llega a las manos, tú tienes como periodista, como comunicador, que revisar lo que te están diciendo, es correcto, es incorrecto, es sensacionalista, porque puede ser sensacionalista necesariamente, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Bien, profesora, muchísimas gracias. Viene otro colega para formularle otra pregunta. Gracias a ti. Hola, profe, saludos por acá, José Muñoz. Profe, Gracias. Mira, profe, yo veo con vital preocupación que la brecha generacional de estos tiempos use la inteligencia artificial en el ámbito del periodista para redactar sus notas de prensa. De hecho, lo platicábamos hoy en la oficina, que no me parece justo que nosotros quienes día a día nos esperamos a la hora de redactar muchas veces textos largos, ¿no? Hoy día seamos sustituidos por la inteligencia artificial. Más allá de esto, yo quisiera que usted, no sé, diera una sugerencia para quienes sí tengan pensado utilizar la inteligencia artificial para redactar, de cómo lo deben hacer y que se note el sello periodístico de ese periodista, ¿no? Porque sabemos que cuando alguien nos lee, sabe, no, este texto lo leyó, lo escribió tal periodista, porque uno en la redacción ya plasma un sello, ¿no? Entonces, para que la inteligencia artificial no, de cierta forma no se apodere de lleno en el texto y no se note que lo hizo ese periodista. Gracias por la pregunta, muy interesante. Mira, dice Humberto Cuenca en Imagen Literaria del Periodismo, el estilo es el hombre. El ser humano tiene un estilo. Cada uno de nosotros escribe de determinada manera. Tanto es así que de repente leemos a alguien y decimos, esto lo escribió, por ejemplo, en estos días Claudio Nazoa sacó una aclaratoria diciendo, ¿cómo me van a atribuir a mí ese escrito que está hecho con errores ortográficos, etcétera, etcétera? Cualquier persona medianamente preparada sabe eso. Cada quien tiene su propio estilo. La inteligencia artificial es un instrumento maravilloso que te ayuda rápidamente a colaborar contigo, a coelaborar, no a colaborar, sino a trabajar conjuntamente contigo en determinadas cosas. Y tú tienes la prioridad y tienes la obligación de revisar y darte cuenta, por ejemplo, si el estilo de la inteligencia artificial es un estilo frío, absolutamente matemático, porque es una inteligencia artificial. Tú le vas a poner la calidad humana de tu estilo. Acuérdate que también se ha dicho que el estilo del periodismo es existencial. ¿Por qué es existencial? Porque nosotros vibramos con la cotidianidad. Nosotros está pasando algo en un momento dado y esto es lo que nos va a motivar a salir a buscar la información. Excelente, profe, muchas gracias. A la orden. Profe, la colega Caroli, que está conectada vía virtual, le va a elaborar una pregunta. Voy a abrirle el micrófono para ver si la escucha bien. Ay, sí. Bueno, Caroli, ahí estás, a ver. Ya, ahora sí me escuchan. Yo te oigo perfecto. Lo que no te veo, pero te escucho. Sí, sí. ¿Qué tal? Mire, mi pregunta va dirigida
a exactamente cómo enfrentar el tema de la verificación de información de noticias falsas, dado que con la inteligencia artificial se pueden generar muchos tipos de contenidos falsos que puedan jugar en contra del trabajo periodístico. Y lo otro es también cómo enfrentar este tema de que una persona que dé rienda libre a la inteligencia artificial, o mejor dicho, un periodista que dé rienda libre a la inteligencia artificial se podría enfrentar a lo que fuese el plagio, ¿no? Porque si dos periodistas meten en una misma página de inteligencia artificial un mismo tema, ¿esto podría pasar o no? Bueno, vamos primero por la verificación. Ese es un problema serio en este momento, ya con las redes sociales y las fake news y toda la cantidad de cosas que han pasado. Tenemos una especie de baremo, no total y absoluto, pero por ejemplo, el estilo, eso que acabamos de hablar, es fundamental, darse cuenta que una persona escribe de determinada manera. Yo siempre digo, lo que es anónimo, yo inmediatamente lo pongo en remojo. Yo digo, esto no lo voy a, a veces ni siquiera lo leo. Cuando busco y no encuentro quién es el autor, anónimo, cero importancia para mí. La otra cosa es el uso de vulgaridades, el uso de expresiones groseras, que es muy común en ese tipo de personas que se meten a decir mentiras a través de la información. En el ámbito de la inteligencia artificial, yo me imagino que eso tendría que ser desde grandes laboratorios que preparen todo la circunstancia para eso. Tendremos que estar pendientes absolutamente de esa circunstancia porque no es fácil, no es fácil cuando se trata de una maquinaria propagandística que está trabajando con inteligencia artificial y pretende hacer pasar por verdad una cantidad de información. En cuanto al tema del plagio, mira, el tema del plagio está muy de moda hoy en día mundialmente porque se ha encontrado, lamentablemente, que muchos colegas periodistas copian las cosas y no ponen que no son de ellas. Y entonces, a la larga, se transforman en plagiarios. Si tú tienes la información de algo que le escribió fulano de tal en tal parte del mundo, tú lo mínimo que puedes hacer es poner comillas y poner tomado de tal, tal, tal. El plagio es grave. Se los digo porque ya he tenido varias interrogantes, cuestionamientos, etcétera, de personas de muchas partes del mundo señalándome que muchos periodistas están cometiendo plagio. Yo creo que el plagio tiene dos cosas. Una, la falta de ética y derecho, es decir, es un delito el plagio. Y otra es la falta de autoestima. Tú te copias cuando sientes que eres incapaz de producir algo valioso y entonces prefieres copiarte a los demás. O es flojera, que también puede ser. Ajá. ¿Qué más? Señora Gloria. Sí. Dígame. Y en base a eso que usted me comentaba, ¿me escucha? Sí, te oigo. Ya, en base a eso que comenta sobre... ¿Sobre qué? Aló, aló. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Se fue en base a lo que comentaba sobre y se fue. ¿Qué? Dale, Caroli, dale, Caroli. ¿Me escucha? Sí, dale. Ahí está. Bueno, saludos, profesor Alexander Medina de Radio Fe y Alegría. La primera pregunta, ¿qué percibe usted, qué siente usted
en la formación de nuevos periodistas en las universidades, si este tema, inteligencia artificial, ética periodística, está en el pensum, de que una dilatada y una extraordinaria académica, ¿qué información maneja usted de cómo se está formando el nuevo profesional de la comunicación, del periodismo en las universidades venezolanas? Pregunta número 1. Pregunta número 2. Para usted, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que diferencia, mejor dicho, al famoso influencer de un líder de opinión, de un formador de matrices de opinión? Porque ahí creo que tenemos un nudo bastante fuerte para ejercer periodismo. Y la tercera pregunta, profesora Gloria, ¿cómo ejercer un buen periodismo cercano a la gente en tiempos tan conflictivos y en tiempos tan polarizados como el que estamos viviendo en Venezuela? Gracias. Muchas gracias. Bueno, en las universidades hay un conflicto verdadero. Me consta que en la central en este momento están discutiendo cómo se cambian los diseños curriculares de todas las escuelas de la universidad, incluyendo la de comunicación social. Por supuesto, una vez que se produzca la decisión de hacer los cambios, toda la parte de digital, de inteligencia artificial, todo va a estar incluido, porque si no, no tiene sentido hacer una definición nueva curricularmente. Es imprescindible ponerse al día con estas circunstancias. Entonces, en ese sentido, estamos en un proceso lento, avanzando progresivamente. El rectorado académico, la vicerrectora está empeñada en hacer modificaciones del pensum y de lograr que toda la Universidad Central de Venezuela se adecue, se ayorne, como dirían los italianos, un ayornamiento al proceso actual. En el campo de nosotros, de los comunicadores y periodistas, es trascendental. Nosotros, si no nos ponemos las pilas, como se dice coloquialmente, terminaríamos siendo segundones. ¿En qué sentido? En que yo he visto con mis ojos y he peleado porque se están creando direcciones de tecnología, de información y comunicación al mando de ingenieros y señalando que todo ese proceso, información-comunicación, es exclusivamente el proceso matemático. Resulta que nosotros como periodistas tenemos otro nivel de planteamiento. Entonces, para nosotros es de vida o muerte el proceso de adecuación curricular. Yo creo que esto va a ser como una ola que se va a implantar en todo el país, en donde toda la gente y sobre todo los muchachos que vienen a las universidades presionen para que haya las carreras de periodismo digital, de comunicación digital, etcétera, todas las carreras que hoy en día se están preparando en el ámbito de la comunicación y la información. En segundo lugar, la diferencia entre el influencer y el líder de opinión. Acuérdate que el líder de opinión tiene características sociales muy determinadas. El influencer se mueve exclusivamente en el ámbito de la comunicación. El líder de opinión tiene grupos de personas que se le aproximan y él va formando, por ejemplo, pensemos en un farmacéutico al que le empiezan a preguntar sobre las vacunas del COVID. Y él se hace famoso porque todas las respuestas que da son justas, científicas. La gente prueba las vacunas que él dice. Te estoy poniendo un ejemplo. Esto no es verdad. Empiezan a funcionar sobre la base de lo que el tipo ha dicho, ¿verdad? Y entonces él empieza a ser un líder de opinión porque socialmente la gente dice, oye, ¿tú viste que el doctor fulano, que es farmacéutico, sabe mucho sobre la vacuna de tal cosa? Y entonces empieza a constituirse lo que es el liderazgo de opinión, porque el liderazgo de opinión surge de la gente. Mientras que el influencer es una persona que logra su vinculación
con el público a través de mecanismos totalmente audiovisuales. A veces es su forma de vestirse, en otras oportunidades su forma de hablar, en muchas oportunidades baila. Es decir, hay una serie de cosas del mundo del entretenimiento que hacen al influencer favorecido por las grupos, mientras que el líder de opinión es porque realmente conoce de un tema en concreto y ese tema es valioso para los demás. Y la tercera pregunta, esa es la de las 60.000 lochas, amigo. ¿Cómo hacer buen periodismo en estas circunstancias? Mira, se puede a pesar de todo. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que recordar es que el periodismo tiene una ética formal. Eso significa que el periodismo es más importante cómo se dicen las cosas que las cosas que se dicen. Eso puede parecer exagerado, pero no es exagerado. Y es más importante cómo se presentan los hechos que los hechos que se presentan. Tú, por ejemplo, un accidente de tránsito en donde hay 5 muertos, tú lo presentas tal cual ocurrió, es verdad, ocurrió el accidente, hay 5 muertos, pero eres amarillista. En cambio, tú redactas la información y preparas eso noticiosamente sin presentar las fotos de los muertos ahí todos desbaratados, y estás haciendo un trabajo en donde efectivamente es serio, se te reconoce como tal. Entonces, un primer punto, cómo se dicen las cosas, cómo se presentan. Un segundo punto es un gran manejo del lenguaje. A veces ha habido una confusión entre los periodistas que no es importante saber castellano y saber el lenguaje. Cada vez más tenemos que manejar mejor la lengua, porque eso es lo que nos salva, usando sinónimos, usando fórmulas de escribir para que la gente entienda y uno poder decir lo que no quieren que se diga. Bueno, hasta ahí te llevo. Otro colega le va a realizar otra pregunta, profesor. ¿Cómo no? Buenas tardes, profe. Edgar Celi, de acá de San Fernando de Apure. Un placer saludarle. Los abogados han tomado con mucha benevolencia, si pudiéramos así decirlo, esta inteligencia artificial, porque ellos dicen que lo ayuda en un 90%. Mi pregunta es lo siguiente: ¿a nosotros es más lo que nos perjudica que lo que nos beneficia? Feliz tarde. Gracias por la pregunta. No. Nos beneficia más que lo que nos perjudica. Pero depende de cada uno de nosotros no dejar en manos de la inteligencia artificial todo. Nosotros somos los jefes de la inteligencia artificial como periodistas. No es que el aparato te va a gobernar a ti. Tú gobiernas el aparato. Tu ética es la que funciona con el aparato. Y si finalmente no te gusta lo que está haciendo el aparato, lo apagas. Pero tan simple como eso. Entonces, no hay que crear una figura de la inteligencia artificial como omnipotente. Recordar siempre, el humano es el que está al frente. Profe querida, de nuevo Zulay, mira, te ofrecemos muchas disculpas porque no previmos el tema de la conexión, del tiempo de la conexión. Nos está diciendo que se va a volver a cortar. Si tu tiempo te lo permite y nos podemos reconectar de nuevo, sería buenísimo para seguir contestando preguntas. Si no, bueno, tú nos dirás, quedamos a bajo tu batuta. Yo creo que ya hablé bastante hoy. Me encantó todo, menos este estrés que me hicieron pasar con la inteligencia artificial de ustedes. Bueno, profe, Pedro Laya. Muchas gracias a Pedro y a Moncho. Estoy muy agradecido. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias.
Este aplauso que escuchas es para ti. Muy agradecido por esta deferencia que has tenido con nosotros. Mil disculpas. Si tuvieras ocasión de tener un segundo contacto con nosotros en una segunda oportunidad, quisiéramos tener esa puerta abierta para seguir tocando estos temas tan profundos y que tú tan bien conoces y que manejas y nos puedes aclarar tanto el panorama. Muy agradecidos, profe querida. Bueno, muchas gracias, Zulay, y todos los compañeros, tanto del colegio como los colegas que están allá. Los admiro mucho, los respeto mucho y cuenten conmigo para lo que sea. Hasta luego. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. A ti también, agradezco también a todos los colegas conectados de diferentes partes del estado Apure, de diferentes partes del mundo. Prometemos que en las próximas sesiones vamos a tener el tiempo como corresponde y bueno, desafortunadamente, profe Gloria, fuiste nuestro primer ensayo. Fui conejillo de India. Alguna vez tenía que ser. Un beso grande, Dios los bendiga. Te queremos, profe, gracias. Abrazo, chao. Ay, gracias. Gracias, colegas. Todos los amigos, comunicadores, también la amiga Evi, la amiga Denise, que están aquí acompañándonos también. Gracias, mi profe querida, por las atenciones y nos disculpan las fallas. Este tránsito de lograr la certificación, solo le falta quiero realmente dedicarle esta tarde a ustedes y a todos los colegas porque se cambió en el pasado